Iglesia, buenos días en esta mañana. Es maravilloso poder llegar hasta ustedes a través de este medio y poder compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios. Así que esta mañana nos trae un versículo maravilloso y poderoso en la Escritura que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la versión que usted y yo tenemos, la versión Reina Valera. Pero la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta la forma en que describe al pueblo de Dios, y vea que lo dice de esta manera: y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Permítame orar esta mañana para que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre de Jesús por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por esta tecnología maravillosa que nos permite llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos sin tener que estar cerca el uno del otro. Señor, gracias. Que esta reflexión de esta mañana sea para cada uno de nosotros un rema, Dios, una forma de vivir, una manera de ver las cosas pegado a tu nombre, a tu gloria, a tu poder y a tu deidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias esta mañana, Señor. Amén y amén. Hemos designado por título, el título de esta reflexión de esta mañana: Dios es relevante. He estado leyendo un libro de un hermano que se llama Luis Palau. Él tiene un libro con ese título, Dios es relevante. Y aprovechando la situación que está viviendo el país y viendo yo algunos casos especiales en esta situación, han aparecido diferentes cristianos, han reaparecido personas denominándose cristianos. Pero mire qué bonito lo dice la Escritura aquí en Segunda de Crónicas: si mi pueblo que se identifica usando mi nombre. Entonces se refiere a los cristianos. Nosotros somos un pueblo que se identifica usando el nombre de Cristo y nos hacemos llamar así cristianos. Lo increíble es que con esta situación compartía con mi esposa la vez pasada que qué increíble, han aparecido cristianos por doquier en los medios de comunicación, cuando antes no parecían ser cristianos, hoy sí son cristianos. Para mí, cristiano es aquel que reconoce la trascendencia, la preeminencia y la superioridad de Cristo. En otras palabras, cuando este versículo dice: si se humillare aquel pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, en otras palabras, si aquel pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? Significa darle a Dios la importancia que realmente Él tiene. En otras palabras, darle a Dios la trascendencia que Él tiene. Es hacer de nuestro Dios un ser relevante. Así que yo le digo en esta mañana que para nosotros los cristianos, Dios debe ser relevante. Consideremos algunas preguntas esta mañana en función de este tema. Número 1, ¿cuál es la relación que tiene con Dios? Cómo Dios se relaciona con nuestros deseos íntimos, cómo Dios se relaciona con nuestras más profundas necesidades, cómo Dios se relaciona con nuestras mayores preocupaciones. Pregunta número 2, ¿es Dios relevante? ¿Cómo demostramos que Dios es relevante? ¿En qué momento nosotros demostramos que Dios es relevante? 3, ¿en qué orden de prioridad se encuentra Dios? Es decir, ¿qué tan relevante es nuestro Dios? 4,
si en verdad Dios existe, importa. 5, ¿podemos vivir sin Dios? Veamos y abordemos la primera interrogante. ¿Cuál es la relación que tienes o que tenemos con Dios? Puede ser buena, muy buena o no tan buena. Usted decida, usted ubíquese en cada una de esas posturas. Nuestra relación con Dios no siempre es buena si insistimos en hacer nuestra voluntad y no apegarnos a la verdad de la Biblia. Y si insistimos en no tomar en cuenta las consecuencias que se dan cuando nosotros no hacemos memoria de la relevancia de Dios a través de las Escrituras, sino que hacemos nuestra vida como queremos. ¿Sabe cómo le llamamos a eso nosotros? Una vida cristiana a la manera del hombre, sin compromiso, sin sacrificio, solo viendo el beneficio. Hay mucha gente en la iglesia que se acerca a la iglesia porque realmente no quieren ir al infierno, y realmente nadie quiere ir al infierno. Pero cuando usted los quiere utilizar para algo, no pueden, no tienen tiempo, están ocupados en sus propias cosas. Entonces, por eso es que digo que es una vida cristiana a la manera del hombre y no a la manera de Cristo. La gente busca su propio beneficio. Recuerde que la Escritura dice que Dios nos dio un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa eso? Sino también un anexo al siguiente mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no es otra cosa, mi hermano, más que mostrarle a la gente el camino de salvación. Hablar de Dios no siempre ha sido fácil. En este tiempo sí lo es, mas sin embargo antes la gente moría por hablar de Dios. Hoy no corremos ningún peligro hablando de Dios, más que la gente quiera ridiculizarnos y avergonzarnos, pero eso no es sinónimo de muerte. Muchas veces nosotros somos como el rastrillo. Queremos la salvación para nosotros y poco o nada nos importa la salvación de los otros. Estamos satisfechos con nuestra salvación y nada más. Hermano, recuerde las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi pregunta es, hablando de una relación con Dios, ¿siente usted que realmente ha peleado la batalla, ha acabado la carrera? Amados hermanos, siendo sincero, ¿cree usted que es suficiente lo que hemos hecho por la causa de Dios? ¿Cree usted que es suficiente lo que nosotros hemos hecho por la causa de Dios? Ezequiel 3:18 dice: si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él, ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, morirá por su crimen. Pero yo también te haré responsable a ti de su muerte, dice Dios. En cambio, dice el verso 19, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo, ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. La versión Reina Valera suya dice, pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:20 dice, si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá si no le adviertes. No se le tomarán en cuenta sus buenas acciones, y a ti te haré responsable de su muerte. Vea cómo el profeta está diciendo que usted y yo somos responsables y estamos comprometidos
a hablarle a aquel pecador que se arrepienta de sus pecados, y también hablarle a aquel que antes era bueno, pero que se ha olvidado de sus bondades y ahora ha comenzado a hacer maldades. Estamos obligados, estamos comprometidos nosotros como hijos de Dios a hacerles ver la relevancia y la importancia de Dios. Para nosotros Dios debe de ser importante. Para nosotros lo que Dios diga debe de ser relevante. Para nosotros el mandato de Dios debe de ser imperativo. Y Ezequiel 3:21 dice, en cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y si éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia, y tú te habrás salvado. Su versión dice, y tú habrás librado tu alma. Algunas veces, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, siento que es una relación de comodidad, pues la mayoría de las personas en la iglesia no están dispuestas a sufrir. Obvio, a nadie le gusta sufrir, pero en términos generales la gente evade en cuestiones espirituales el sufrimiento. A eso yo le llamo comodidad. Les gusta estar cómodos en la iglesia. Recuerden Mateo 26:41, en la recomendación de Jesús dice, quédense despiertos y oren, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. La versión Reina Valera dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta versión dice que si bien es cierto, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué significa? Que somos cómodos. Que somos cómodos. Hermanos, yo lo incito en esta mañana para que hagamos honor a nuestro nombre. Jehová guerrero es nuestro nombre. Significa que usted y yo somos guerreros de Jehová. Y no podemos acomodarnos y dejar que sean otros los que hablen. Nosotros hemos sido llamados para que la gente entienda la importancia, la trascendencia, la esencia, la majestuosidad de Dios. Nosotros somos los llamados a hacerle entender a la gente que Dios es un Dios relevante. Segunda de Crónicas 12:33 dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Mire, había un ejército dispuesto a sufrir por la causa de Dios. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sufrir por la causa de Dios? Hebreos 12:3 dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, consideremos a Dios todo lo que sufrió, para que nuestro ánimo, dice, no decaiga. Pero muchas veces hacemos caso omiso de lo que Dios dice en su palabra y tratamos de vivir una vida a nuestra manera, una vida cristiana a nuestra manera. Tratamos de tener una relación con Dios a nuestra manera. ¿Sabe? Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo decía esto. Él sufrió muerte y muerte de cruz. Él vertió su sangre por nosotros, pero nosotros todavía, dice, aún no habemos resistido hasta la sangre. Damos gloria a Dios porque en este país tenemos libertad de predicar el evangelio donde quiera que vayamos. No hay nadie que nos prive de hablar de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? Porque somos cómodos, queremos vivir un evangelio de comodidad, sin sufrir. Hoy estamos cómodos, usted en su casa y yo aquí compartiendo, pero este es un beneficio de la tecnología que vamos a aprovechar en este tiempo.
Entonces, quiero decir esto, el sacrificio de Cristo, lo que Dios hizo por nosotros, su sangre derramada, eso para mí es relevante. Eso debería de ser para usted relevante. Ahora, ¿cómo Dios se relaciona con nuestros deseos más íntimos? ¿Cómo Dios se relaciona con nuestras necesidades más profundas? ¿Cómo Dios se relaciona con nuestras mayores preocupaciones? Porque nuestra relación con Dios muchas veces es una relación de comodidad. Pero el otro lado, la relación de Dios para con nosotros es una relación de seguridad. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Alguien decía por ahí, la gente se preocupa en este tiempo de andar buscando comida, agua, mascarilla, gel de mano, alcohol, y está bien, porque es material para nuestra propia seguridad. Pero ¿qué tanto nos acordamos nosotros de doblar rodillas, de buscar al Padre? Como decía, orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y sabe cuál es la publicidad en este tiempo? Quédese en casa, haga vida de familia, mire una película, disfrute, juegue con sus hijos. Y no es que esté mal, pero ¿en qué momento dicen tenga un tiempo de oración con su familia? Busquen a Dios, lean la Biblia, compartan, entiendan, busquen la relevancia de Dios, entiendan la importancia, la trascendencia y la esencia de nuestro Dios. Eso es lo que quiero que hagan extensivo, mis amados hermanos, en esta mañana, en toda la gente que está alrededor de ustedes. Que le hagan entender que nuestro Dios es relevante, es extraordinario, es maravilloso, es sorprendente. Cabe la otra pregunta: ¿cómo demostramos que Dios es relevante? Sencillo, hermano. Con nuestra fe nosotros demostramos la relevancia de Dios para nosotros. Santiago 2:18 dice, pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Demuéstrame tu fe sin hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. Es necesario, amados hermanos, que demostremos lo que decimos con lo que hacemos. Porque hoy en día es común, es lo que yo le digo, he visto un montón de gente que dice que es cristiana, pero lo que hace demuestra que no lo son. ¿Cómo demuestro yo la relevancia de Dios en mi vida? Con mi fe, haciendo obras que demuestren mi fe, haciendo acciones que demuestren que Dios es importante para mí. No podemos decirle a alguien que le amamos si no demostramos con hechos que le amamos. ¿Cómo le va a decir usted a su esposa que le ama y trata de humillarla siempre, de ofenderla? Entonces solo es una palabra. Y lo que usted dijo no se cumple porque no lo hizo. Necesitamos demostrar lo que decimos con lo que hacemos. Hechos 26:20 dice, al contrario, empecé a decirle a la gente que debería cambiar su manera de pensar y de vivir y acercarse a Dios. Les dije que demostraran con sus obras que en realidad habían cambiado. Esto lo conté incluso a los que no son judíos, primero en Damasco, luego en Jerusalén y en todas partes de la región de Judea. Mire qué bonito lo expresa esta versión. Dice, demuestren con sus obras que en realidad han cambiado. ¿Cómo demostramos nosotros que Dios es relevante? Cambiando nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida. Mira bien claro, dije nuestro estilo de vida. Hagamos de nuestra vida un estilo de vida, no una vida con estilo. ¿Qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no
se ve. En otras palabras, la fe es un estilo de vida, mis hermanos. Nosotros buscamos y demostramos la relevancia de Dios a través de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro estilo de vida. Si Dios, ¿qué es estilo de vida? ¿Qué es una fe con un estilo de vida? Si Dios puede cambiar tu vida, cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. Si Dios se vuelve esencial, trascendental, importante, entonces, si Dios se convierte en el centro de tu vida, si Dios es tu prioridad, entonces Dios es relevante para ti. Dios es relevante para ti. No hay otra manera de demostrar la relevancia de Dios en nuestras vidas, sino a través de lo que hacemos. Sino a través de lo que hacemos. Por eso dice la Escritura, algunos dirán, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros demostramos las cosas con lo que hacemos, no con lo que decimos. Así que alguien dijo por ahí, es fácil decir, soy cristiano, pero no tan fácil demostrarlo. Entiendan esto, amados hermanos, esta mañana. Lo que hacemos es mucho más fuerte que lo que decimos. Nosotros demostramos la preeminencia de Dios con lo que hacemos y no tanto con lo que decimos. Es fácil decir realmente soy cristiano, así como lo he visto yo en televisión, muchos diciendo son cristianos. Pero lo que hacen demuestra todo lo contrario. Ahora, pregunta número 3. ¿En qué momento Dios es relevante para nosotros? Yo soy de este pensar. Dios debería de ser relevante siempre, en todo tiempo, en todo momento. Dios debería ser relevante en las buenas y en las malas. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses 4, del 11 al 13. No digo esto porque necesite ayuda, pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco los secretos de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Y en el verso 13, que es el que más nos gusta a nosotros, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. La versión Reina Valera del 60 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta versión dice así, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Qué capaz nosotros pudiéramos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Distamos mucho de entender la relevancia que tenía Dios para Pablo. ¿Por qué? El apóstol Pablo sabía quién era Dios. El apóstol Pablo conocía a Dios. El apóstol Pablo vio a Dios. El apóstol Pablo platicó con Dios. Al apóstol Pablo lo escogió Dios. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Hemos platicado con Dios? ¿Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Sabe qué dice la escritura de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, del 2 al 4? Conozco a un hombre, dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre fue llevado al paraíso. No sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. Por eso pregunto, Pablo conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y a veces me pregunto, ¿y nosotros, amados,
sabemos quién es Dios. Distamos mucho de tener la relevancia que tenía Dios para Pablo. Muchas veces estamos más enfocados en lo nuestro que en lo que a Dios le agrada, en lo que a nosotros nos gusta, que en lo que a Dios le gusta. Distamos mucho de entender la verdadera relevancia de Dios en nuestras vidas. Pero en tiempos difíciles, nos llenamos la boca con esta escritura en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ¿sabe qué creo? Que solo es una expresión que utilizamos para hacernos porras en los momentos difíciles. No es algo vivencial. Para Pablo fue algo vivencial, pero hoy mucha gente cita este versículo cuando tiene un problema y lo hacen nada más como una expresión, como una forma de echarse porras, de echarse ánimo. Porque cuando el problema recia, hermano, suelen suceder dos cosas. Cuando el problema se vuelve fuerte, al principio decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el problema se vuelve insostenible, fuerte, suelen suceder dos cosas. Número uno, salimos corriendo, le damos la espalda a Dios y le echamos la culpa de todo lo malo que nos acontece. O cuando salimos bien librados del problema, nos olvidamos de agradecerle a Dios y volvemos a nuestra vida sin acordarnos de la importancia de Dios en nuestra vida, sin recordar que Dios es relevante para nosotros. ¿Sabe qué creo y qué pienso? Que hemos tomado la figura de Dios como si Él fuera, número uno, un bombero, que solo hay que llamarlo cuando hay un incendio. Número dos, hemos tomado la figura de Dios como que si fuera el genio de una lámpara, que solo hay que frotarlo en el Salmo 91 para que Él pueda cumplir nuestros deseos. Así he entendido a mucha gente yo en esta necesidad que pasamos, en esta pandemia, en este COVID-19. Mucha gente que ahora cita con gran vehemencia el Salmo 91, usándolo como un escudo de protección, usando a Dios como que si Dios fuera un genio o un bombero al que solo hay que llamar cuando hay un problema. Yo quiero decirle, amado hermano, para que usted también haga extensivo esto: Dios es muchísimo más que eso. Dios es relevante. Quiere que le voy a leer, hermano, los sinónimos del concepto relevante. Dios es importante, significativo, esencial, fundamental, valioso, trascendental, capital, sobresaliente, destacado, notorio, preeminente, superior, extraordinario. Eso debe de ser Dios para nosotros. Dios debe de ser importante, significativo, esencial, fundamental, valioso, trascendental, extraordinario para nosotros. Ahora, ¿cuándo Dios es relevante para nosotros? Dios se vuelve relevante cuando tu vida gira alrededor de su voluntad. Lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Lo que a Dios le gusta, no lo que a ti te gusta. Pero hoy en día Dios se ha vuelto relevante por esta situación, por esta pandemia, por esta enfermedad. Dios ha despertado su relevancia. Ahora yo le digo esto a la gente común que utiliza el Salmo 91 sin saber realmente qué es el Salmo 91. Y le guste o no, o lo acepten o no, Dios es relevante. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para aquella gente común que no cree en Dios, les guste o no, Dios es relevante. Y aquí dice que aunque no lo crean, no tienen excusa, porque todo su poder, su deidad, su majestuosidad, toda su relevancia
se hace visible a través de todas las cosas que vemos, a través de las cosas del mundo. Entonces yo quiero decirles esta mañana, hermanos, hagan extensivo esto a la gente. Dios no es un apagafuegos. Dios no es un genio de la lámpara. No solo tienes que abrir tu Biblia en el Salmo 91 para que Dios te guarde. Y son tan cómodos que lo abren y solo leen la parte que les conviene. El Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y ese es el versículo que mencionan, ese es el que más les gusta. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ese es el salmo que les gusta. Pero por comodidad o por ignorancia omiten el inicio del salmo, que dice Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa de habitar bajo las alas y bajo la sombra del Omnipotente no es para aquellos que consideran a Dios irrelevante. Eso no es para ellos, pero hoy en día se llenan la boca diciendo: no, pero aquí dice que el Señor me va a librar de la peste destructora. Pero entiende a quiénes: a los que habitan al abrigo del Altísimo, a los que han hecho de Dios su habitación. Así que, amados hermanos, esto no lo digo por ustedes, amada iglesia. No lo digo por ustedes porque hemos pasado altos y bajos y seguimos juntos, seguimos trabajando para la obra de Dios. Lo digo por aquellos que ven en Dios una oportunidad para escampar el aguacero. Solo ven a Dios como una oportunidad para salir del problema. Lo digo por los gobernantes, por algunos periodistas, por algunos políticos, por algunos diputados, por algunos activistas que ven en Dios un medio y no un fin. Por ellos digo, este verso no es para ustedes. Este verso es para aquellos que entienden la relevancia de Dios, la esencia de Dios. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista de estos allá en Mateo 3:7? Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y como sabemos que esta pandemia puede causar miles de decesos y que la humanidad se ha decretado impotente en contenerla, entonces ahora es que vienen y reconocen la relevancia de Dios. Y no digo que esté mal, porque si después de esto comienzan a vivir sabiendo y conociendo la relevancia de Dios, qué bueno. Pero Juan les dijo de esa manera: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y Jesús les dijo estas palabras en Mateo 12:34: generación de víboras. Estas no son palabras de Juan, son palabras de Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuándo Dios es relevante para nosotros? ¿Solo cuando tenemos un problema? No, amado. Dios debe de ser relevante en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. Veamos la siguiente pregunta. ¿En qué orden de prioridad se encuentra Dios en tu vida? Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, si esta leve tribulación llamada COVID-19 va a despertar el interés espiritual de miles, convirtiendo a Dios en un ser relevante, entonces, amados hermanos, podemos ver esta enfermedad como un medio y no como el fin. Siempre, siempre
con la esperanza que Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, esta enfermedad la podemos ver como un medio y no como el fin de la humanidad. No es el fin, pero sirve para que la gente reaccione y entienda que Dios debe de ser tomado en primer lugar antes que cualquier otra cosa. El Salmo 91:7 dice, mire la protección que Dios nos da a través del Salmo 91 a los que sabemos, a los que entendemos que Dios es un ser relevante. Salmo 91 del 7 al 8 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermano, ciertamente puede haber por todos lados esa enfermedad, pero hay una promesa de parte de Dios para nosotros, los que vemos la relevancia de Dios. Puede llegar a cualquiera, pero a nosotros no va a llegar. Ahora bien, cuando la gente, hermanos, se da cuenta que la vida sin Dios es un infierno, entonces la espiritualidad reaparece. Es lo que hemos estado viviendo. Cuando ven que esta pandemia realmente es un infierno, entonces la espiritualidad reaparece. Pero si eso es así, si esta pandemia va a servir para llamar la atención de la gente, para atraer a aquellos que se habían ido, entonces yo puedo decir que esta enfermedad es un medio, hermano, no un fin. Y en medio de ello, el Señor nos va a guardar y nos va a proteger. Cuando agotamos todos los recursos físicos, materiales y humanos, entonces recurrimos a Dios. Dejamos a Dios como el último recurso. Para muchos, hermanos, Dios es el último recurso. Cuando Dios es relevante, Dios es nuestro primer recurso. Dios es nuestro único recurso. Cuando Dios es relevante, Dios debe de ser prioridad para nosotros. ¿En qué orden de prioridad está Dios en tu vida? Debe de ser primero para nosotros. Debemos de enseñarle a la gente que Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero. La escritura es bien clara. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas nos han de llegar por añadidura. Veamos otra pregunta, amados. ¿Podemos vivir sin Dios? Hay algunas personas que afirman poder vivir sin Dios. Los ateos. Todos sus logros, sus esfuerzos personales, lo han logrado ellos solos. Bueno, así dicen ellos. Lo han logrado ellos solos, no le deben nada a Dios. Lo paradójico de esto es que cuando les va bien, ellos lo han logrado. Pero cuando les va mal, le echan la culpa a Dios. Entonces, ¿cómo es que no creen en Dios? Si al final cuando les va mal, le echan la culpa a Dios. ¿Sabe qué dijo Platón acerca de los ateos? Dijo que eran un peligro para la sociedad. Lo dijo Platón. Los ateos son un peligro para la sociedad y dijo que había que eliminarlos. Un filósofo inglés, John Wick, hizo una promulgación y dijo que a los ateos no se le debería de dar los mismos derechos civiles que a los creyentes. Porque si no creen en Dios, dice, no van a respetar pactos, no van a respetar compromisos y no van a respetar acuerdos. Entonces dijo, a tales, dice, no se les debería de dar cargos públicos en el gobierno. Eso dijo el filósofo inglés John Wick. Y sabe usted que Inglaterra y Estados Unidos por muchos años sacaron de sus congresos, de sus estados, a gente que no creía en Dios. Había solo gente temerosa de Dios. Por eso es que vemos que de antigüedad ellos salieron de muchos problemas y hoy son lo que son. Pero nosotros estamos plagados en nuestro gobierno de gente que considera que Dios es irrelevante. Entonces, ¿podemos vivir sin Dios? Pues la respuesta para ellos, los ateos dicen que ellos pueden vivir sin Dios. Yo lo voy a decir por mí. Yo no
puedo vivir sin Dios. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo, hermano, acudir a los recursos económicos, puede acudir a los recursos físicos, la gente puede acudir a sus contactos en el gobierno, pero pero esos recursos, hermanos, se agotan, se terminan. Yo voy a recurrir al único e inagotable recurso, Dios. ¿Sabe qué dice Dios en el Salmo 91 para con los que consideramos a Dios relevante? Salmo 91, del verso 9 al 11, dice, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá, ni habrá enfermedades en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Mire qué maravillosa promesa. Pero repito, estas promesas no son para aquellos que se llenan la boca diciendo, abriendo su Biblia en el Salmo 91. Esto es para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Esto es para aquellos que han hecho de Jehová su habitación. Esto es para aquellos que consideran la relevancia de Dios, la importancia de Dios, la majestuosidad de Dios, la deidad de Dios, la esencia de Dios. Analicemos esta otra pregunta. Si en verdad Dios existe, ¿importa, hermano? Vea cómo le digo. Si en verdad Dios existe, le pregunto, ¿importa? Para nosotros los cristianos, el punto no es su existencia, es su relevancia. Oiga bien lo que le digo. Para nosotros los cristianos, el punto esencial no es si Dios existe. El punto esencial es la relevancia de Dios. Un Dios que existe, pero que no es determinante en la forma en que vivimos, no es importante. Un Dios que existe, pero que no puede cambiar tu forma de vida, tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de sentir, es un Dios que no es relevante, es irrelevante. Un Dios que no puede cambiar tu actitud y tu forma de hacer las cosas. Entonces, no tiene razón de ser. Por eso, si Dios existe, importa. Su punto no es la existencia de Dios. El punto importante es la relevancia de Dios. ¿Qué tan relevante es Dios para ti? ¿Cómo ha logrado Dios cambiar tu vida? ¿Cómo has cambiado tu manera de ser, de pensar, de hacer las cosas? ¿Cómo has cambiado tu forma de vivir? Por ahí hay algunos que dicen, no, sí, yo sé que Dios existe, pero hacen de su vida lo que les viene en gana. En la iglesia, hermano, no quiebran un plato, pero salidos de la iglesia le dan vuelta a toda la cocina. Entonces, ¿para ellos es importante la existencia de Dios? No, hermano. Así que el punto aquí no es si Dios existe o no. Aquí el punto es la importancia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es la relevancia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe cómo le llamo yo a esas personas que se portan bien en la iglesia, pero fuera de la iglesia son otras cosas? Son religiosos, hermano. Y nosotros aquí no hablamos de religión. La vida cristiana no es religión, es convicción, es relevancia, es importancia, es esencia, es trascendencia. Esa es la vida cristiana, no es religión. Los religiosos viven una espiritualidad aparente. Viven una espiritualidad aparente, solo fijándose en sus propios deseos. Dios, mis amados hermanos, es relevante. Quiero concluir esta mañana diciendo lo siguiente. Número 1, la cuestión no es la naturaleza de Dios, sino en qué clase de personas nos convertimos cuando nos relacionamos con Dios. Eso es lo importante. No es la naturaleza de Dios, es en qué clase de personas nos convertimos cuando nos relacionamos con Dios.
Hermanos, nuestro problema no es financiero, social o político. Nuestro problema es espiritual. Creemos en la existencia de Dios, pero vivimos como si no nos importara. Quiero decirle algo esta mañana. Fe y religión no son lo mismo. Fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es un estilo de vida que no cambia porque te vaya bien o porque te vaya mal. ¿Sabes qué dijeron Sadrán, Mesach y Abednego en Daniel 3:17? Cuando Nabucodonosor los amenazó con echarnos al horno de fuego. Y ellos dijeron esto. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y en el 18 dice, y si no, oh rey, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro problema es espiritual, hermano. Fe y religión no es lo mismo. Fe es un estilo de vida. Sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal, esa ya es nuestra vida. Pero religión es una vida con estilo, una espiritualidad aparente, solo buscando nuestro propio beneficio, viendo la recompensa y no al dador de la recompensa. Quiero concluir diciendo esto. Dios es relevante. Y relevante significa que Dios es importante, que Dios es significativo, que Dios es esencial, fundamental, valioso, trascendental, capital, sobresaliente, destacado, notorio, preeminente, superior, extraordinario. Para nosotros, iglesia, Dios debe de ser todo eso, porque Dios es relevante. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero esta versión lo dice, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla. Nosotros, ¿cómo nos identificamos nosotros? Y nos llenamos la boca diciendo cristianos, somos cristianos. Es fácil decir ser cristiano, pero otra cosa difícil es demostrarlo. Demostramos que somos cristianos cuando mostramos la relevancia de Dios, cuando mostramos la importancia de Dios, la preeminencia de Dios, la esencia de Dios, lo valioso y lo trascendental que es Dios para nuestra vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando todo gira alrededor de Dios, entonces podemos decirnos cristianos, porque para nosotros Dios es relevante. Así que quiero hacer un llamado esta mañana a todos mis amados hermanos y a los que me escuchan. Hagamos de Dios un ser especial. Hagamos de Dios el centro de nuestra vida. Aún en este tiempo difícil, que esta dificultad que estamos viviendo nos sirva para hacer de Dios el centro de nuestra vida. Por eso decía la Escritura que en esta leve tribulación sobresale un excelente peso de gloria de parte de Dios. ¿Sabe qué significa? Peso de gloria, es balanza. Que entre más viene la tribulación, más viene la gloria de Dios. Y hay un peso de la gloria a la tribulación, que cuando la tribulación quiere bajar, el peso de gloria de Dios sube más y es más fuerte en nosotros. El peso de gloria que la tribulación de Satanás sobre nuestras vidas. Así que yo les hago un llamado esta mañana. Busquemos de Dios. Quiero hacer esta oración. Hágala conmigo si usted siente que necesita de Dios, que necesita reconocer a Dios, que todavía no ha hecho lo suficiente por Dios.
Si cree que Dios no ha sido lo relevante que debe de ser en su vida, haga esta oración conmigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por poner tu mirada en mí. Gracias, Señor, porque reconozco que no merezco que tú hayas puesto tu mirada en mí. Pero me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, de todos mis pecados, de haberte dejado como último recurso. Reconozco que tú eres el único y el primer recurso de mi vida. Reconozco que tú eres un Dios extraordinario, victorioso, sorprendente, majestuoso. Reconozco que tú eres un Dios relevante, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tómame una vez más como uno de tus hijos, como uno de tus siervos. Ayúdame, Dios, a poder cumplir mis pactos, mis promesas, Dios. Ayúdame a serte fiel en el nombre de Jesús. Gracias esta mañana por esa palabra maravillosa que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú harás con nosotros en esta vida. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.